Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mari y hoy vengo a hablarte acerca de la matanza que hubo aquí en Ecuador el 15 de noviembre de 1922. Bueno, este hecho yo lo conozco gracias a la novela Cruces sobre el agua, escrita por Joaquín Gallegos Lara en 1946, que fue dedicada a la Asociación de Panaderos de Guayaquil, cuyos miembros derramaron sangre para el nuevo Ecuador. Cuando esta masacre ocurrió, él apenas tenía 13 años. Para empezar a narrar esta historia, hay que recordar que el presidente en aquella época, desde 1920 a 1924, fue el doctor José Luis Tamayo. La crisis ya se venía desde 1914, a raíz de la Primera Guerra Mundial, que dejó secuelas económicas muy grandes. Esta situación afectó gravemente a todos los ciudadanos ecuatorianos, especialmente desde 1922, debido a la escasez de divisas, que fueron provocadas gracias a las exportaciones insuficientes y a las importaciones exuberantes. En ese año el país tuvo que soportar crisis económicas severas, debido a que la mayor exportación que generaba ingresos al país era el cacao. Ese año en el mercado internacional cayó severamente. La falta de divisas también originó que haya alza de precios y también especulaciones, lo que esto hizo que las necesidades básicas sean casi imposibles de adquirir. Por tanto, el costo de vida se volvió insoportable, especialmente para los sectores más vulnerables. Y por otro lado, también en ese año la moneda ecuatoriana fue desvalorizada. El 15 de noviembre de 1992 se convirtió en uno de los hechos más atroces para la historia del país, efectuado por la burguesía que gobernaba Ecuador en esos tiempos contra la clase trabajadora, a la que se masacró en las calles de Guayaquil por el delito de hacer peticiones laborales que fueron justificadas por el gobierno, que se había disparado en contra de delincuentes y saqueadores. Toda esta lucha de la clase obrera empieza en octubre de 1992, efectuada por los trabajadores del ferrocarril de Durán y apoyados por la Sociedad Cosmopolita de Cacahueros Tomás Briones y la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana. Los trabajadores presentan al gerente una serie de demandas con sus necesidades, las cuales constaban en respetar la ley de jornada diaria, que era de 8 horas, y los accidentes de trabajo, que fueron decretados en 1916 y 1921 respectivamente. También el aumento de salarios, también considerar la semana de trabajo de 6 días, ya que se trabajaban 7, estabilidad laboral para que no se despidan sin ningún motivo aparente, también suprimir descuentos para los trámites del hospital, también botiquines para las ciudades de Durán, Bucay y Ambato, y restituir al puesto de trabajo a los compañeros que fueron despedidos. Al no recibir respuesta alguna, los ferroviarios se declaran en huelga, que fueron apoyados enseguida por la Federación de Trabajadores Ecuatoriana, la Confederación Obrera de Guayas y la Asociación Gremial del Astillero, entre otros gremios que se fueron sumando. Al ser Durán la última escala del ferrocarril, ellos deciden tomarse el taller y paralizar el transporte a la costa. Estas implicaciones eran muy serias, por lo que las autoridades no le restaron importancia a lo que estaba pasando, ya que el ferrocarril era el único vínculo que tenía para conectar rápidamente a las principales ciudades del país. Aparte de eso, ahí se transportaba también los alimentos y a las tropas de una región del país a otra. Al ver esto, el gerente tuvo que llegar a un acuerdo con los huelguistas y las dos partes firmaron el tratado. El triunfo fue para los trabajadores el 26 de octubre. Los trabajadores de las tranvía a caballo eran los que estaban en peores condiciones laborales, ya que su jornada era de 12 horas y debían adquirir ellos mismos sus uniformes y se les multaba por llegar atrasado con un journal a los cobradores. Entonces, animados por el éxito que tuvieron los ferroviarios de Durán, motivó un levantamiento de numerosos derechos por parte de los trabajadores guayaquileños, de la empresa de luz y fuerza eléctrica, la empresa de carros urbanos, también lo de los tranvías a caballo, entre otros, los cuales pedían las siguientes condiciones. Que pedían un aumento del salario con proporción al costo actual de las necesidades básicas, cumplimiento de las jornadas de trabajo y el pago doble por horas extras, y aparte seguridad laboral para todos sus compañeros. Entonces, los hechos que marcan este fatídico día empiezan con el 10 de noviembre,
que se suman a la huelga los trabajadores de fábricas de Guayaquil. Luego el 11, los artesanos y constructores, y el 13, la Federación de Trabajadores Regional del Ecuador se declara en paro general. El 14, Guayaquil quedó paralizado completamente, mercados sin provisiones y sin luz, y en ese mismo día el presidente José Luis Tamayo envió un telegrama al general Enrique Barriga, que era jefe de la zona militar de Guayaquil, que decía lo siguiente: espero que mañana a las 6 de la tarde me informe que ha vuelto la tranquilidad a Guayaquil, cueste lo que cueste, para lo que usted queda autorizado. Entonces, el día 15, una multitud se dirige a la gobernación para exigir la liberación de sus compañeros que fueron apresados el día anterior. Bueno, entonces, después de los hechos, las autoridades indican que a ellos se les había disparado primero, que los soldados inicialmente habían disparado una bala al aire, pero eso no había disuadido a la multitud, y ahí es donde ellos empiezan a dispararle. Mientras que el diario El Comercio de Quito indica que el grupo estaba lejos y que fue la policía quien ataca primero. Pero bueno, a ciencia cierta no se sabe quién de los dos bandos inició primero el conflicto, pero la orden estaba dada, que era matar a cuanta gente pudiera. Las balas de los policías y militares masacraron a las voces de 1 millar de trabajadores y manifestantes, entre ellos estaban sus esposas e hijos, pero los uniformados estaban apostillados en casas, en postes, y seguían disparando sin cesar. Entonces la desesperación se hizo presente, porque mientras algunos luchaban por sobrevivir o ingresar a almacenes para conseguir algo con que defenderse, otros auxiliaban a sus compañeros. Los soldados iban cerrando un círculo y a quienes aparecían seguían disparándoles hasta que se juntaron a la orilla del río Guayas, que ahí empezaron a botar los cadáveres. No se estima exactamente cuántos muertos hubo, ya que los cadáveres que eran encontrados en las calles eran enterrados en fosas comunes. Algunos historiadores dicen que la cifra es alrededor de 1000 personas, pero los registros en ese entonces de Tamayo eran de 10. La oligarquía, luego de consumir esta terrible tragedia, aplaudía desde los balcones a las tropas que habían disparado cobardemente a sus compatriotas, que estaban desarmados. Las autoridades solo dijeron que se había controlado la perturbación y que habían salvado a la ciudad de un levantamiento bolchevique. Pero bueno, las demandas más importantes que fueron atendidas fue el control parcial sobre giros extranjeros y un aumento del salario para los trabajadores de Transvías. Parecía que esto solo fue una trágica escena innecesaria, inútil. El movimiento obrero ecuatoriano consideró el 15 de noviembre como una fecha conmemorativa. El río Guayas se convirtió en el lugar de descanso final y por ello se hizo costumbre de la gente que vivía ahí en hacer peregrinaciones anuales y arrojando cruces y coronas florales sobre las aguas. Los hechos de noviembre vinieron también a impulsar las movilizaciones sociales que incidió en los participantes políticos para incluir en sus agendas las demandas sociales de los obreros. Aquí también es importante recalcar que estos acontecimientos quedaron marginados de los relatos históricos hegemónicos, pero fueron rescatados gracias a historiadores del movimiento obrero ecuatoriano. El Estado también nunca reconoció este crimen, ni tampoco pidió disculpas a los familiares de las víctimas. Hechos similares de ataque contra la clase obrera se llevaron a cabo en Chile en 1907, en Bolivia en 1923 y en Colombia en 1928. Bien, había muchas cosas que yo desconocía cuando estaba haciendo este caso, que en realidad me pusieron la piel de gallina. Eran temas muy fuertes de tratar en aquella época: la desigualdad, el dolor que tuvieron que haber pasado las familias de las víctimas al ver que no encontraban sus cuerpos, los desaparecidos. Siento que fue un golpe tan duro para la clase obrera, pero fue una lucha que sirvió para que ahora más o menos se respeten los derechos de los trabajadores. Me olvidé de mencionar que si es que te gusta el contenido que estoy empezando a hacer, te agradecería mucho que te suscribas y si puedes que des me gusta. Nada más, me despido con un abrazo y cuídate mucho. De bastante.